Los precios no dan tregua. Vuelven a subir en abril en Canarias casi un punto. El IPC sitúa su tasa interanual en el 5,5%. Es el mayor incremento de todo el país. Baja, eso sí, el precio de la gasolina, que esta semana marca un nuevo mínimo de este año. Buenas noches. Salvamento Marítimo rescataba hoy a 100 millas de Gran Canaria a dos ocupantes de una neumática. Estas dos personas han sido trasladadas en helicóptero al aeropuerto. Se encuentran en aparente buen estado de salud. Conciliar es un reto, y más para las familias con niños con trastorno del espectro autista. Desde la asociación Mi Lado Azul reclaman más recursos en los centros públicos. Denuncian que sus hijos no tienen acceso, por ejemplo, a las actividades extraescolares. Por encima de la decisión del médico está el respeto al derecho de decisión de la mujer. Se trata de una sentencia pionera en España. Un juzgado de Las Palmas de Gran Canaria reconoce el derecho de una embarazada a elegir entre parto natural o cesárea. Y en los deportes esta tarde hemos estado muy pendientes del Lenovo Tenerife y de su semifinal europea que vimos en Televisión Canaria y no hubo buenas noticias. Leo Santisteban. Así es, Pilar, buenas noches. El Lenovo nunca llegó a estar cómodo del todo y el Hapoel de Jerusalén se fue creciendo en la Basketball Champions League. El equipo tinerfeño estuvo 15 puntos abajo, pero hizo una gran remontada hasta ponerse por delante en la recta final. Incluso dispuso del último balón, pero Bruno Fittipaldo no pudo anotar. El domingo a las 4 de la tarde les ofreceremos la final de consolación. Y esta noche comenzamos las entrevistas a los candidatos y candidatas a la presidencia de Canarias y estrenamos este espacio con el candidato de Vox, Nicasio Galván. Su formación tiene consideración de grupo político significado al haber obtenido en Canarias más del 5% de los votos en las últimas elecciones generales. En unos minutos conoceremos sus principales propuestas. Por ejemplo, en los cárnicos yo sí noto que hay una subida de precio. Leche, pan, refrescos, sobre todo fruta y verdura, es una pasada lo que ha subido. Todo carísimo, la comida horrible. Sí, los precios están más caros a nivel general. Se modera la subida de los precios de los alimentos en el mes de abril, según el Instituto Nacional de Estadística, aunque como acaban de escuchar, los bolsillos no terminan de notarlo. La inflación subió el pasado mes en Canarias 0,8 puntos. La tasa interanual se sitúa en el 5,5%, es el mayor incremento de todo el país. En el conjunto nacional la inflación alcanza el 4,1%. El precio del combustible continúa en Canarias con la tendencia descendente iniciada en diciembre y ha marcado esta semana un nuevo mínimo en este año. Pese al abaratamiento, los precios del combustible siguen hoy por encima del nivel de febrero de 2022, cuando estalló la guerra en Ucrania. Alberto Fabricio. Desde que comenzó 2023, el precio del litro de gasolina en Canarias ha descendido de media 4 céntimos, mientras que el gasoil se ha abaratado hasta 17 céntimos. La fuerte caída en el precio del diésel ha provocado que por primera vez desde que comenzó la guerra en Ucrania, este combustible esté por debajo del precio de la gasolina. Esta semana en Canarias los precios de los combustibles se sitúan en 1,08 céntimos el gasoil. La gasolina 95 se comercializa a 1,20 y la 98 a 1,31. Este descenso en los precios de los combustibles va en línea con el abaratamiento que ha experimentado el barril de Brent en los últimos meses. A principio de año cotizaba en los $88 y esta semana cerró en los 76. Lo que sigue siendo una realidad es que llenar el tanque es más caro, entre 20 y 30 céntimos de más por litro en las islas no capitalinas. Esta gasolinera de Lanzarote, en la que nos encontramos, es la más barata de la isla y por ello muchos acuden para ahorrar al máximo. Sí, se ha notado una bajada, pero yo creo que todavía no es suficiente. Yo creo que a comparación de que, por ejemplo, el diésel, que estaba a 0,98, 0,99, no llegaba al euro. Ha notado subida nada más, siempre subida, cada vez más subida. Se nota un poquito más barato y bueno, se agradece también porque como están los tiempos, pues es importante que haya bajada también de los precios. Un poco, tampoco nos vengamos arriba, pero un poquillo sí notamos el cambio. Según los últimos datos de AENA, los aeropuertos canarios registraron en abril un importante crecimiento de pasajeros con respecto al mismo mes de los años 2019 y 2022. Tiene más datos Manu Cruz.
El pasado mes de abril se contabilizaron en los aeropuertos de Canarias más de 4 millones de pasajeros, lo que supone un aumento superior al 6%, no solo sobre el mismo periodo prepandemia, sino también con respecto a abril de 2022. Gran Canaria, con más de 1.600.000 viajeros, registra las cifras más altas de todo el archipiélago y esta isla, La Gomera, es la que más crece porcentualmente, con más de un 43% sobre el mismo periodo de 2022. La sequía amenaza al sector vitivinícola de La Palma. La falta de lluvias ha hecho desaparecer ya un número importante de viñas y pone en peligro variedades de vinos que solo se producen en la Isla Bonita. La viña aquí en Fuencaliente se ha perdido casi toda por la sequía, así que poca viña queda. Y como Arnulio, piensan muchos de los viticultores palmeros que han visto cómo los reiterados episodios de calor agudizan la sequía, afectando a sus cultivos. Para los expertos, la solución a este problema pasa por instalar un sistema de regadío moderno que garantice el agua durante todo el año. Riego inteligente, el riego tecnificado, el riego con un consumo de agua muy limitado, el riego gota a gota y el riego que garantice que todo este anfiteatro magnífico que son los Llanos Negros pueda seguir vivo. Una sequía de la que no se salva, a pesar de su dureza, el malvasía, seña de identidad de la viticultura palmera. Aquí en La Palma se cultivan muchas cosas, pero la única cosa que donde vaya por el mundo va a llevar el nombre de La Palma cuando uno prueba el vino es esta malvasía, son estos vinos. Y eso hay que cuidarlo. Un reconocimiento que La Palma se ha ganado produciendo durante años vinos que están entre los mejores del mundo. Salvamento Marítimo rescataba este viernes a los 2 ocupantes de una neumática que intentaban llegar a Gran Canaria con muy malas condiciones meteorológicas. Localizaron la embarcación unas 100 millas al sur de la isla. Las 2 personas que iban a bordo fueron trasladadas en helicóptero al aeropuerto. Se encuentran en aparente buen estado de salud. Al llegar a tierra confirmaban que solo viajaban a bordo ellos 2. El PSOE se ha reunido en este primer día de campaña con representantes del sector tecnológico y digital en Canarias. Quieren impulsar la digitalización para diversificar la economía. Esta tarde el candidato a la presidencia ha visitado a vecinos del norte de Gran Canaria. Los socialistas se comprometen a seguir impulsando la diversificación de una economía canaria, dicen, que no dependa exclusivamente del turismo. Con la digitalización, aseguran, como sector clave. El archipiélago, están convencidos, cuenta con todo lo necesario. La voluntad es que podamos tener una agencia de transformación digital, es la propuesta que trae el Partido Socialista, con 2 distritos digitales, cada uno de ellos en una de las provincias, y conseguir con ello que podamos también enhebrar la mayor conexión entre lo público y lo privado. Esta tarde Ángel Víctor Torres ha visitado este municipio de Agaete en Gran Canaria. Aquí se ha comprometido a aplicar políticas que mejoren la vida de la gente. Así lo ha explicado en un recorrido a vecinos y comerciantes de la zona. Con más empleo, con más educación, con más sanidad y mejor sanidad, con responder a lo que es una Canarias más sostenible desde lo medioambiental, con más políticas de vivienda, con mejor conectividad. Estoy en el norte de Gran Canaria, con inversiones que sean adecuadas y escuchando al pueblo, como por ejemplo las obras del puerto de Agaete que dijimos que íbamos a parar, lo hicimos. Apoyo a la candidata socialista a la alcaldía de Agaete para que, dicen, se produzca un cambio político. Que el programa es un proyecto de gobierno, es basarnos en la firma de un pacto de transformación económico y social conjuntamente con los empresarios y con los diferentes agentes sociales del municipio. Y uno de los segundos ejes es la vivienda. También en el norte de Gran Canaria, el candidato al Cabildo ha visitado el Barrial en Gáldar. Si llega a ser presidente, se compromete a acercar la institución a los vecinos de toda la isla y actuar donde no llegan los ayuntamientos. Creo que se tiene que hacer una política de movilidad que sea capaz de integrar las conexiones peatonales, las conexiones de transporte público y por tanto también las peatonalizaciones también en muchos casos de entre vías urbanas y zonas que están aisladas en el conjunto de Gran Canaria. Quiere ser, asegura, el alcalde de todos los municipios de la isla. Los nacionalistas han presentado hoy en Las Palmas de Gran Canaria una guagua denominada la Oficina de los Barrios para impulsar la política local. Además, se comprometen a potenciar los mercados locales, los productos de Canarias y evitar así dependencia del exterior.
Impulsar la economía local incentivando los productos de kilómetro cero es uno de los objetivos de Coalición Canaria. Los nacionalistas apuestan por la renovación de mercados como este, potenciando y cuidando el sector primario, pero sobre todo el consumo del producto local. Es una apuesta de Coalición Canaria y desde el Cabildo de Tenerife daremos un impulso renovado no solamente a los lugares como los mercados de todo Tenerife, sino también por los productos canarios, los productos kilómetro cero, para que realmente haya una apuesta realista. Los nacionalistas afirman que su gestión también es de kilómetro cero y se centrarán en potenciar la política de barrios. Hay que meter 700 millones de euros en los barrios de Las Palmas de Gran Canaria. No podemos tener a la ciudad, la mayor parte de la población, sometida a unos servicios deficientes, a suciedad, a marginación y desde luego inseguridad. Y ese es el compromiso de Coalición Canaria. Las líneas rojas de cualquier pacto de gobierno después de las elecciones, y decíamos que aquel que no esté dispuesto a invertir 700 millones de euros en los próximos años en Las Palmas de Gran Canaria, que no cuente con nosotros. Coalición Canaria es el partido kilómetro cero, es el partido de la cercanía, de la proximidad, de la gente que vive aquí, y desde luego esa va a ser nuestra campaña, una campaña de mucha proximidad, de mucha cercanía, de kilómetro cero, para tratar de llegar a todo el mundo. Y de esta forma aseguran dar las mismas oportunidades a los barrios que a la zona centro. El Partido Popular ha dicho hoy que entre sus propuestas está la protección del sector primario. Lo ha manifestado en Fuerteventura, donde la cabra majorera está en peligro de desaparecer. Además, esta mañana ha presentado su programa electoral para gobernar Canarias. El Partido Popular ha visitado la Feria Agrícola y Ganadera en Fuerteventura y dice que va a insistir en su promoción. Seguir paseando los productos que genera este sector en la isla de Fuerteventura por el mundo, poniendo pues nuestro queso, nuestro vino, nuestro aceite. Afirman que quieren proteger el sector primario, la agricultura, ganadería y la pesca. Hay que conjugar el desarrollo económico de nuestra tierra con el cambio climático, hay que proteger el territorio, pero es verdad que con las cosas de comer no se puede jugar. El Partido Popular asegura que su plan para gobernar va a mejorar el sector primario, la sanidad, los servicios sociales y la economía. La inflación está convirtiendo a la cesta de la compra en Canarias como la más cara de todo el territorio nacional. Por lo tanto, sin ser la única medida, una bajada de impuestos ayudará sí o sí. Los populares presentaron esta mañana su programa electoral en Las Palmas de Gran Canaria, que no contempla la ecotasa turística. Nueva Canarias comienza la campaña dando a conocer los ejes principales de su programa electoral, tanto en el ámbito de cada una de las islas como en el conjunto del archipiélago. La soberanía energética y alimentaria, así como la gestión del agua, están entre sus prioridades. Nueva Canarias presenta al electorado en Tenerife un plan para gestionar la isla. Un plan comprometido con los problemas históricos de esta isla, la movilidad, el ciclo del agua. Problemas que quieren afrontar también en todo el archipiélago. Tenemos un problema gravísimo con el agua, tenemos un problema alimentario, tenemos un problema con las renovables. Necesitamos desplazar a las energías fósiles e incorporar las energías renovables, y tenemos que hacer un esfuerzo en todos los territorios de Canarias. Mejorar la atención sociosanitaria es otra de las prioridades para Nueva Canarias. Unidas Sí Podemos ha celebrado el encuentro Islas de Acogida para concienciar, sensibilizar y promover un plan de integración, convivencia y acogida digna de personas migrantes. Reivindican vías seguras y legales para migrar y recuerdan la tradición migrante del pueblo canario. Hilares de buena convivencia, ¿no? entre los que estamos aquí, los que hemos nacido aquí y los que llegan, pero deben de ser bien recibidos. No escuchemos a los discursos esos que la gente dice que vienen a invadirnos. Hay que hablar, poner ante todo los derechos humanos. Tenemos que tener en los ayuntamientos áreas competentes en materia de diversidad y en materia de multiculturalidad, porque son herramientas y elementos para atender esa realidad. El candidato de Ciudadanos al Cabildo de Tenerife ha presentado hoy su proyecto para la isla. Enrique Arriaga sustenta en 10 ejes un programa basado en fomentar la movilidad sostenible, la seguridad sanitaria, las viviendas a precios razonables o las inversiones. Poner a Tenerife en el lugar que realmente se merece. Y hemos estado trabajando, y estamos trabajando todavía, en esa planificación del futuro a través de diversos planes, como decía antes, el Plan Director de Innovación, el Plan de Movilidad Sostenible, el Plan de Sostenibilidad y otros muchos, que lo que están haciendo es dejar esa hoja de ruta del Cabildo de los próximos años.
Los partidos políticos han empezado ya 2 semanas intensas de campaña, pero no son los únicos, ya que hay diferentes empresas que se encargan de realizar encuestas electorales con los que tener una idea de lo que puede ocurrir en estos comicios. Una de ellas es Sigma 2, que realizará el sondeo para Radio Televisión Canaria. Sigma 2 será la empresa encargada de realizar el sondeo de esta casa Radio Televisión Canaria para las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. Tenemos que hacer muestras mucho más segmentadas, mucho más sofisticadas, porque además las dinámicas de voto son distintas. La gente en Canarias vota de manera distinta al Cabildo que al Parlamento Autonómico, que es su ayuntamiento. Cada isla tiene una personalidad propia muy marcada y también dinámicas electorales propias. Diferencias entre territorios que se sellan con las peculiaridades de las islas. No es lo mismo hacer una encuesta, por ejemplo, en Madrid, que es una comunidad con una sola provincia, que hacerlo en Canarias, donde tenemos 7 circunscripciones electorales. Eso hace que los unido a que tenemos que medir cabildos y tenemos que medir algunos municipios, los 2 más importantes, el diseño de la muestra sea mucho más complejo y los cuestionarios sean más largos. Para ello se tienen en cuenta diferentes parámetros. Para ponderar y afinar esa estimación de voto, introducimos otras preguntas, como el recuerdo de voto, la simpatía por un partido político u otro o la valoración de candidatos. Eso nos permite estimar un poco los indecisos. Unas encuestas que también ponen la mirada en los actos de campaña que los partidos ya han comenzado. Y gracias por eso. La Policía Nacional ha desarticulado una red que bloquea el sistema de citas online de extranjería, de forma que los ciudadanos extranjeros se veían obligados a recurrir a otras vías alternativas para tener cita, llegando incluso a pagar entre 30 y 200 euros. 94 personas han sido detenidas, una de ellas en Tenerife. Vigilancia aduanera ha interceptado cerca de Canarias un barco pesquero con 1.500 kilos de cocaína a bordo. Estaban ocultos en un compartimento en la sala de máquinas. Hay 6 detenidos. El pesquero ha sido trasladado al puerto de La Luz y de Las Palmas, donde se han descargado los 60 fardos de droga. La Guardia Civil ha detenido al conductor de un furgón en Lanzarote acusado de un delito de tráfico de drogas. Los hechos ocurrieron en el puerto de Playa Blanca en un control de verificación de pasajeros y transporte en la salida de buques con destino a Corralejo, Fuerteventura. El nerviosismo del conductor lleva a los agentes a descubrir 65 kilos de hachís envueltos en varios paquetes. Y en el sur de Tenerife, un juzgado ha ordenado paralizar el vertido al mar del emisario de Abades tras una grabación de vídeo y una inspección. Considera que hay importantes deficiencias técnicas en ese emisario. Ahora la Fiscalía de Medio Ambiente va a investigar a todos los alcaldes del municipio de Arico desde el año 2013 por varias irregularidades. El consistorio, por su parte, asegura que todavía no ha recibido ninguna notificación de denuncia. Los niños con discapacidad sufren, entre otros problemas, la falta de auxiliares en los colegios o limitaciones para acceder a las actividades extraescolares. Es la denuncia de la asociación Mi Lado Azul del sur de Tenerife, que reclama más inclusión e igualdad para estos niños con TEA. Más de 50 familias con necesidades específicas de apoyo educativo forman parte de Mi Lado Azul, una asociación que insiste en que los colegios públicos necesitan más profesionales cualificados para atender en las mismas condiciones a todo el alumnado. Veo a muchos padres que están intentando luchar por lo mismo, porque duele mucho que a tu hijo no lo admitan en tu propio colegio. Reclaman, entre otras peticiones, más recursos para poder conciliar. Sus hijos no tienen acceso, por ejemplo, a las actividades extraescolares. No hay trabajo ni puedes tener un sueldo completo en el que sea sí o sí antes de la 1 de la tarde para tú poder recoger a estos niños, y además de eso es que estos niños desean en muchos casos estar en esas actividades, que tienen el derecho. La Consejería de Educación asegura que estas actividades no son de su competencia y que dependen de los ayuntamientos y las AMPAs, que ya buscan soluciones. Estamos gestionando una subvención directa para todas las AMPAs de Tenerife por medio del Cabildo de Tenerife, del área de educación, y sobre todo para este tipo de AMPAs, de aulas en clave. En Canarias, casi 1000 alumnos y alumnas con TEA no pueden formar parte de estos servicios. Trabajadores de los centros sociosanitarios de Taliarte, El Pino y El Sabinal en Gran Canaria denuncian la falta de personal y la necesidad de una mejora de las instalaciones y materiales. Esta mañana se concentraban frente al Cabildo exigiendo actualizaciones y reformas en los centros para una mejor atención de los ancianos, mientras la gerencia sostiene que los ratios son los adecuados.
nuestros mayores. Y hace apenas unos minutos se conocía el veredicto en el juicio contra el hombre de 84 años acusado de matar a su mujer en el sur de Tenerife. El jurado popular lo ha declarado culpable de asesinato con agravante de género. También han dado por probados los malos tratos continuados que el ahora condenado ejercía sobre la víctima. Un juzgado de Las Palmas de Gran Canaria ha dictado una sentencia pionera en España que reconoce el derecho de una embarazada a elegir entre parto natural o cesárea. El médico tiene la responsabilidad de informar a la futura madre, pero es ella quien toma la última decisión. Una sentencia pionera en nuestro país reconoce el derecho de una embarazada a elegir entre parto natural o cesárea. Un juez de Las Palmas de Gran Canaria falla a favor de una madre que le compete a elegir y no el médico. Nosotros lo que estamos diciendo y lo que dice el juzgado es que por encima de la decisión del médico está el respeto al derecho de decisión de la mujer, y el médico tiene que acompañar e informar a la mujer. Se le ha impuesto, sin contar con la voluntad y el consentimiento a la paciente, una decisión con un resultado además dañoso. Y por ese motivo la sentencia condena al Servicio Canario de Salud a indemnizar a la madre por prolongar un parto gemelar durante 17 horas. La responsabilidad del médico está en informar, y el médico es responsable también en el plan de parto que hace. Pero una cosa es la responsabilidad y otra cosa es quién decide y quién asume esa responsabilidad. Una sentencia que supone un antes y un después en el derecho de todas las mujeres embarazadas. Ya se ha levantado el secreto de sumario en el caso de la muerte de una bebé de apenas 3 meses en Fuerteventura con signos de violencia. La autopsia revela que la pequeña tenía síntomas de desnutrición y que careció desde su nacimiento de los cuidados más elementales. Además, presentaba restos de cocaína en el organismo, una de las causas de su muerte. También se ha sabido que en octubre del año pasado la justicia retiró a la pareja la custodia de 2 hijos anteriores al dar uno de ellos positivo en cocaína y marihuana en una analítica médica. Hoy es el Día Internacional de la Enfermería. Entre los retos para el futuro de la profesión está acercarse a las demandas de la sociedad, que requiere cada vez más cuidados de larga duración. La enfermería se enfrenta a nuevos retos. Uno de ellos es el del trabajo comunitario. Lo que la gente en Canarias quiere es vivir en su casa. Por tanto, el sistema tiene que pensar en acercarse a esas casas, a ser proactivos, no esperar a que la gente venga. Hoy, en el Día Internacional de esta profesión, el Colegio de Enfermería de Las Palmas celebra unas jornadas científicas abordando la situación del sector. Nos estamos centrando en lo que necesita la sociedad desde el punto de vista del cuidado, ahora y en el futuro. Lo que se necesitan son cuidados y cuidados de larga duración. Y en ese cambio de ciclo es en el que estamos trabajando. También cuidados cuando llega el final de la vida con respecto a las decisiones de una persona, más aún tras la aprobación de la ley de eutanasia en 2021. No solo tiene un papel asistencial de dar los cuidados, digamos, inmediatos, también tiene un papel en ser transmisora de los derechos que tienen las personas en este final y ayudar también en la toma de decisiones cuando haga falta. Es la profesión de los cuidados que se enfrenta a nuevos paradigmas, poniendo el foco en la persona y sus derechos. Y de cara a la celebración mañana del Día Internacional del Niño Hospitalizado, la Fundación Pequeño Valiente ha puesto en marcha una campaña de besos para los menores en hospitales. Lanzan también una reivindicación, que los adolescentes con cáncer sean atendidos en unidades pediátricas hasta los 18 años. La Asociación Pequeño Valiente abrirá muy pronto una casa de acogida con capacidad para 9 familias en Las Palmas de Gran Canaria. Hoy ha recibido la visita del presidente de Canarias, que ha puesto en valor que entre las diferentes instituciones y varias empresas públicas y privadas se haya logrado reformar esta vivienda que acogerá familias con niños y niñas con cáncer y otras patologías. Tienen todo tipo de servicios, sus baños, en cada habitación tiene su baño, cocina, ya la habrán visto, bastante grande, y después todo el equipo, ¿no? Trabajadores sociales, fisioterapeutas, logopedas, dietistas, todo un equipo que está, bueno, para apoyarlo. Un ejemplo de colaboración público-privada, ¿no? Porque aquí vemos como empresas diversas han dejado también su emblema, porque sí lo querido Pequeño Valiente, y desde lo público también colaborando. El grupo folclórico de Sabinosa pasa por ser la cuna de la música popular canaria en la Isla del Hierro. Hoy queremos conocerlo un poco mejor porque la formación cumple su 92 aniversario.
Ha costado mucho mantenerlo porque somos un pueblo pues con muy pocos recursos, un pueblo muy aislado, la gente se va, tiene 92 años y a lo largo de todas las generaciones se ha ido transmitiendo de unas a otras y nosotros pues el orgullo que tenemos es seguirlo transmitiendo a nuestros jóvenes. Nada más pienso cuando me va a tocar dejar el Grupo de Sabinosa y es un sentimiento muy grande porque se une el sentimiento de mis antepasados y el sentimiento de ahora y también el sentimiento del futuro que están mis hijos. Haber bailado con Valentina, con Juan Padrón, con Mariquita, con su marido Juan, con mucha gente histórica del grupo, es un gran placer, es una sensación de pertenencia al pueblo. El Grupo de Sabinosa es al folclore reño lo que el vientre materno sería para el ser humano. Por aquí han pasado figuras tan admiradas y añoradas como Valentina. El domingo 14 de mayo en la Plaza Virrey de Manila de Valverde se conmemora la primera actuación del grupo hace 92 años. Regresa la magia al tubo volcánico de los Ameos del Agua con el estreno en la isla del musical César Manrique. Protagonizado por el actor Mingo Ruano, cuenta con un elenco de más de 40 personas. 95 minutos de espectáculo que fueron aplaudidos tras un recorrido por la vida, la obra, deseos, pasiones y frustraciones de un artista universal que defendió siempre el compromiso con su tierra, el valor de la creatividad y la simbiosis entre naturaleza y arte. Poner en valor el papel de la mujer en el mundo de la animación y potenciar los jóvenes talentos son los objetivos de la 6ª edición de los Premios Quirino. Su gala se celebra mañana en La Laguna, en Tenerife. Destacar lo mejor de la animación de habla hispana, eso es lo que reconocen los Premios Quirino. En esta edición se han presentado más de 200 obras de 18 países, 21 de ellas han salido nominadas. Este año las nominaciones las lidera Portugal, después Argentina y después España, o sea que sí que es peninsular, digamos, ¿no? Es ibérico. Hoy ha tenido lugar el Foro de Coproducción para incentivar proyectos, un encuentro donde se reúnen representantes de la industria, televisiones, productoras y estudios. El objetivo es potenciar las coproducciones o las ventas internacionales entre países de Latinoamérica y España. Se crean unos mercados para que la gente pueda generar conexiones, coproducciones. Destacan el valor de la diversidad al ser una comunidad tan grande. Talento emergente, estupendo, y mucho talento emergente femenino que también hay que apoyar. La calidad se ha emparejado mucho. Antes uno veía como las falencias técnicas, pero hoy todo el mundo está en un nivel internacional. La entrega de los galardones será mañana sábado en el Teatro Leal de La Laguna. Balance del Festival Animayo Gran Canaria 2023. La 18ª edición batió su propio récord de asistencia con más de 20.000 participantes, casi un 30% más que el año pasado. La próxima semana se dará a conocer el palmarés oficial y 2 obras obtendrán pases directos a la preselección de los premios Oscar. Van llegando los platos fuertes del Pride de Maspalomas en Gran Canaria. Durante todo el día se está celebrando uno de los eventos, Nacho Gea, más multitudinarios. Así es, una fiesta que comenzaba desde las 11 de esta mañana que, como ven, aún continúa. Hace unos minutos terminaba uno de los conciertos más esperados de este Maspalomas Pride con Paulina Rubio y con la cantante española Vico, que hicieron bailar a los más de 5.000 asistentes de esta fiesta. Una fiesta que terminará en unos minutos, pero que aquí no acaba todo. A las 10 de esta noche en el escenario del Centro Comercial Jumbo será la gala de los premios Freedom y luego más música. Y mañana el día grande con el gran desfile que, por cierto, este año baten récord con más de 30 carrozas. Tenemos nuestra piscinita, el solito, el bar, tenemos un poco de todo. Beber, bailar y disfrutar con mis amigos. La fiesta, la mejor que me he pasado, mira que he venido muchos años, pero esta para mí la mejor. Prima la diversidad, la libertad y la verdad que estamos súper contentos, súper a gusto cada vez año más y por eso yo por lo menos seguimos repitiendo.
Comenzamos este espacio donde cada día vamos a conocer las propuestas de los candidatos y candidatas a la presidencia de Canarias. Y comenzamos con el candidato de Vox, Nicasio Galván, que es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, tiene una dilatada trayectoria profesional en el sector de la banca y desde 2019 es presidente de Vox aquí en las Islas. Muy buenas noches, Nicasio. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, primero, ¿por qué usted quiere presidir Canarias? Hombre, yo creo que llega el momento que el sentido común llegue a las instituciones canarias. Vemos como en todos los epígrafes económicos y sociales este gobierno ha pinchado, pero no solo este gobierno en estos últimos 4 años, sino durante las últimas décadas hemos visto como gobierno tras gobierno y pacto tras pacto, pues no han sabido dar solución a los problemas, digamos, más importantes de los canarios. Pobreza, dependencia, sanidad, desempleo, educación. Estamos a la cola en todos estos epígrafes económicos y sociales, con lo cual yo creo que ya llega el momento de, como decimos en banca, si sigues haciendo lo mismo, obtendrás los mismos resultados. Creo que llega el momento de cambiar y de traer gente que realmente gestione los recursos de manera diferente y traiga un soplo nuevo a la política. Usted antes pertenecía, estaba afiliado al Partido Popular y cambió a Vox. ¿Por qué? Bueno, yo estuve afiliado al Partido Popular hace muchos años y cuando el Partido Popular dejó huérfanos a tanta gente, digamos, incumplió todas las promesas electorales que había hecho en cuanto a bajada de impuestos, en cuanto a acercamiento de presos de etarras, en cuanto al tema del aborto. Mariano Rajoy dijo en Valencia que los liberales sobraban, los conservadores sobraban. Entonces, cuando un grupo de valientes, con Ortega Lara a la cabeza, dio el salto y fundaron Vox. Entonces yo ya me empecé a interesar porque era un partido que sonaba, que defendía los principios con los que yo me identificaba y accedí al manifiesto fundacional de Vox. Y yo creo que fue, digamos, un flechazo, porque el manifiesto fundacional de Vox habla de palabras tan sencillas, pero a la vez tan grandes como la libertad individual, la igualdad de todos ante la ley, independientemente de su sexo, raza, orientación sexual o pensamiento o religión, la propiedad privada, la familia, la unidad de la patria y el derecho a la vida. Ayer comenzó su campaña electoral y lo hizo, vimos la convocatoria, en una churrería y sí, con el lema "Cuida tu barrio, cuida tu pueblo". A ver, ¿qué símbolo tiene? Pero una churrería cualquiera, la churrería de Eusebio. Bueno, pues vamos a ver, en el vecindario. Cuéntenos el simbolismo que tiene la apertura de la campaña electoral. En Vox, por supuesto, apoyamos el comercio local, porque nosotros creemos que la patria empieza en los barrios suman y hacen la ciudad, y la ciudad bien sumada y bien cuidada hace la patria. La familia bien cuidada es a la sociedad lo que los barrios son a la patria. Yo creo que hay que darle esa importancia a los barrios y es un simbolismo muy grande empezar en una churrería que es el típico comercio de barrio, el típico restaurante de barrio. Actualmente Vox no tiene representación en el Parlamento de Canarias, pero sí tiene 52 diputados en el Congreso. Y en estas elecciones, además de la lista al Parlamento, tienen en la mayoría de los municipios, también en todos los cabildos. Señor Galván, ¿qué expectativas tienen? Nosotros estamos convencidos que estaremos en todas las instituciones canarias. Lo vemos en la calle, encuestas no hacemos caso, además nos parece una falta de respeto. Yo creo que la mayor encuesta la dirán, aunque esto suene muy apolitiqués, la dirán los votantes el 28 de mayo. Pero nosotros tenemos esa encuesta llevamos mucho tiempo, años ya, saliendo a los barrios, saliendo a las plazas, reuniones con vecinos, porque hasta hace poco por los medios, la verdad que no teníamos acceso a los medios. Muchas gracias le doy por invitarme hoy aquí, pero nos quedaba el día a día, digamos, callejear. Y hemos recibido ese feedback de los vecinos, de que hay una sensación diferente, se nota, se palpa, y yo creo que daremos un susto a muchas personas, bueno, a muchos políticos el 28 de mayo. Vamos a conocer sus propuestas y vamos a empezar por la economía doméstica, por la familia, por el dinero. Vemos que cada vez nos cuesta más llegar a fin de mes. ¿Qué propone Vox para mejorar esta situación? Nosotros proponemos pues cosas de sentido común, ¿no? Este gobierno de Canarias acabó el año con 800 millones de superávit, no de superávit, sino 800 millones que no se gastó del presupuesto. Esos 800 millones se han cobrado de más a los canarios. Eso urge una bajada de impuestos, pero de todo tipo de impuestos, no solo a nivel municipal, sino autonómico, IBI. Tenemos impuestos simplemente injustos, como son el de sucesiones y donaciones. Recordemos que el año pasado 2.000 canarios no pudieron aceptar herencias por ese impuesto, que se dice pronto, pero son 2.000 dramas realmente. Impuestos como la IEM, que vemos con el Parlamento de Canarias se pactó por unanimidad, aunque hay voces ahora que economistas reconocieron ayer mismo, ¿no?, que la IEM era un impuesto que no había tenido la utilidad que se le había dado al principio. En el Parlamento de Canarias se aprobó por unanimidad prorrogar el IEM. Nosotros queremos llevar ese debate, digamos, al Parlamento de Canarias. ¿Cumple la IEM su función? ¿Por qué no eliminarlo? Al final los impuestos, tipo de impuestos, siempre lo acaban pagando los mismos. Y vemos que la cesta de la compra sigue subiendo, más impuestos, y yo creo que los impuestos hay que bajarlos todos. Sí, pero ¿y si los bajamos, cómo hacemos para recaudar, para atender las necesidades de la sociedad? Mira, te digo simplemente, si sobran 800 millones, son 800 millones que se han recaudado de más.
¿vale? Nosotros creemos que al bajar impuestos a familias y a empresas, la actividad mejora. Eso lo hemos visto ya en la historia, o sea, a lo largo de la historia, a lo largo de países que han bajado impuestos, ha aumentado la recaudación, porque la actividad económica se reactiva. Y eso lo puede hablar con cualquier empresario. Si un empresario, por ejemplo, le bajan impuestos, pues tiene más capacidad para invertir, tiene más recursos para poder invertir. El empleo, como sabe, bueno, ha mejorado en Canarias, pero luego seguimos siendo una de las comunidades autónomas con la tasa de paro mayor. Incluso si hablamos ya de los jóvenes menores de 25 años, ya la tasa se dispara hasta el 36%. ¿Cómo les podemos dar esperanzas a nuestros jóvenes? Mira, yo que el empleo ha mejorado lo cogería entre comillas, ¿vale? Porque para poder comparar con las series anteriores habría que utilizar los mismos baremos. Y ahora tenemos una figura que es el contrato fijo discontinuo, que hasta hace poco era totalmente residual. Pero con la nueva reforma laboral se han convertido en una normalidad. Entonces, claro, nos estamos haciendo trampas al solitario. Ahora mismo tenemos muchos canarios y muchos españoles que se creen en torno a unos 400.000 españoles que no están trabajando con contratos fijos discontinuos y salen del desempleo. Con lo cual, aún así, el desempleo ha subido a un 17% este trimestre, que se las prometía muy felices el Gobierno de Canarias al final de año, y el paro juvenil, como usted bien ha dicho, el 36%. La única manera de luchar contra el paro, sobre todo juvenil, es acercar la educación a la realidad del mercado laboral. Por ejemplo, en nuestras universidades canarias, cuando uno va a una facultad y se entera que el 80% quiere ser funcionario y solo el 20% quiere emprender, tenemos que empezar a luchar contra contra esas actitudes, pero que lo tenemos muy metido en vena. Yo creo que hay que favorecer el emprendimiento, apoyar a los emprendedores, bajarles impuestos y hacer ver a nuestros jóvenes que el futuro está en emprender. En estos días se está hablando de la ecotasa, de frenar la llegada de turistas. Lanzarote, por ejemplo, es la primera isla de las Canarias, ¿no?, que se declara saturada. ¿Qué modelo económico es el que sería para usted eficaz? Yo he oído disparates en el Parlamento de Canarias como que hay que decrecer desde el punto de vista económico para luchar contra el cambio climático, o que sobran la mitad de los turistas por motivo de sostenibilidad. Bueno, el último disparate soy yo diciendo que el hombre es el mayor depredador que existe y por eso la madre naturaleza se ha rebelado y nos mandó el COVID. Eso en el Parlamento de Canarias. Y lo grave no es que se diga eso, sino que hay ninguna voz se alza diciendo, pero qué bobería están diciendo ustedes. Por favor, lo que hay que fomentar el turismo. Cuantos más turistas, mejor. Pero no podemos decir que vengan menos turistas y que gasten más, como dice Ángel Víctor Díaz el otro día. No, que vengan no más de 15 millones, pero que gasten más. Pero ¿cómo gastamos más si prohibimos que los empresarios reformen sus hoteles, incrementen la planta alojativa de calidad, mejoren los servicios con moratorias absurdas? A los empresarios hay que ayudarles. Y no se pueden decir ese tipo de cosas que la verdad que a uno le dejan fuera de juego. Un apunte, también vamos a hablar de sanidad porque, bueno, sabe que se ha colapsado las urgencias, que las listas de espera parecen interminables, incluso hay una huelga de médicos convocada para el 19 de mayo. ¿Cómo solucionamos la sanidad? Para empezar, me gustaría saber si se han sentado con los sanitarios, porque no hay más que leer las reivindicaciones de los sanitarios y a la hora de aplaudir en los balcones, que todo el mundo suele aplaudir con la pandemia, cuando se jugaba en la vida, correcto, pero que sepan que los sanitarios en Canarias cobran la hora de guardia más barata de España, que un residente en Baleares cobra más que un adjunto en Canarias. Entonces, muy bonitos son los aplausos, pero yo creo que hay que justificarse, hay que motivar e incentivar a que los sanitarios, médicos, enfermeras quieran trabajar con nosotros en Canarias. ¿Y cómo se haría? ¿Cómo se haría? ¿Cómo? Con dinero. Vamos a ver, con dinero y mejorando las condiciones laborales, pero sobre todo sentarse con los sanitarios y escucharles, porque yo creo que ese es el problema, que se sientan, llegan a pactos, luego no se realizan, con lo cual siéntense con los sanitarios, vemos sus demandas y son totalmente lógicas. Dicen desde el Gobierno de Canarias, bueno, que se han sentado en alguna que otra ocasión, que hay negociaciones, no sé si a usted le parecen insuficientes o no. Hombre, a la vista está, tenemos una huelga a la vista y seguimos pagando lo menos posible a los sanitarios. Es que es increíble. Por un lado aplaude, por otro lado dice que está sentado, pero siguen las reivindicaciones justas y razonables, como que tenemos la hora de guardia más barata de España. Eso es un hecho contrastado, con lo cual, mientras eso no se mejore, no hay voluntad política de arreglar el problema. Pues otro problema es el de la vivienda. Comprar una vivienda, alquilar una vivienda ya está a precios desorbitados. Precisamente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el fin de semana pasado anunció aquí esa ley de vivienda donde pretende limitar los precios del alquiler, donde dar un aval también propone del 20% a los jóvenes que compren una vivienda. Para usted esa es la solución. ¿Cuál es su propuesta en materia de vivienda? Mi propuesta en materia de vivienda es que se dejen ya de sectarismos ideológicos y cosas por el estilo. El suelo hay que liberalizarlo, hay que liberalizar el suelo, pero eso se estudia en primero de economía. Si tú la oferta la cortas, suben los precios. El diputado del Común dijo en sede parlamentaria que la oferta de vivienda, tanto de alquiler como de adquisición pública, era inexistente. Este Gobierno de Canarias, el Pacto del Cactus, ha pinchado nuevamente en vivienda.
Y, dicho por el diputado del Común, si queremos arreglar el problema de vivienda, lo que tenemos que hacer es construir vivienda pública. La oferta de vivienda pública ha sido inexistente y eso es un hecho contrastado. Que ahora me digan un plan de vivienda cuando acabe la legislatura o que Pedro Sánchez venga a prometer avales, que ya los prometió Vox. Esto lo llevó Vox al Parlamento hace años, ¿vale? Y vemos como en Castilla y León, el lugar donde está gobernando Vox, se está haciendo esto de los avales a vivienda y haciendo que un joven, solo con una entrada de 6.000 euros, pueda acceder a una vivienda de más de 200.000 euros, porque tiene el aval de la Junta. Eso se está haciendo ya, pero no son promesas, es una realidad y por eso yo confío en que Castilla y León es el espejo en el que lo vemos nosotros y creemos que Vox realmente puede llevar a la realidad todo lo que está diciendo. Hablemos de migración, un grave problema. Ahora acabamos de contar en el informativo, 2 personas rescatadas en una neumática. La ruta atlántica se ha convertido en la más mortífera. Personas que vienen huyendo del hambre, de la guerra, llegan aquí en busca de un mundo mejor. Pero, ¿qué deberíamos hacer nosotros para ayudarlos? Mira, yo creo que la solución de la inmigración es un problema muy complejo y no tiene soluciones sencillas. Aquí siempre hemos visto que falta voluntad política, voluntad diplomática. Esto es un tema que se arregla a nivel diplomático. En el Parlamento de Canarias vimos como un chico comentó que estaba a punto de subirse a una patera y un policía marroquí detuvo a un compañero y el mafioso que estaba al lado le dijo al policía marroquí: no, déjalo, deja ese como que ya está, que ya había pagado. Entonces vemos que es un tema de corrupción a todos los niveles, que eso se arregla de manera diplomática. Pero como diplomática, hablando con Marruecos... Hombre, por supuesto, presionando a Marruecos, pero claro, si tenemos un presidente del gobierno que cambia y regala el Sáhara a Marruecos sin contar con absolutamente nadie y hace este tipo de disparates, lo que hay que hacer es enfrentarse a Marruecos, pero enfrentarse seriamente, ¿vale? Y vemos, cuando hablamos de inmigración, en los últimos 5 años han muerto 11.000 personas en el Atlántico, 11.000 personas. Eso es un drama humano, es una barbaridad. Pero ¿qué pasa? Que si seguimos con las políticas de efecto llamada, pasará lo mismo. Si seguimos financiando a ONGs que lo que hacen es fomentar el tráfico de personas, va a pasar lo mismo. Lo que nosotros proponemos, para irte, no esquivo a la pregunta, ¿vale? Al inmigrante que llega, por supuesto que hay que tratarlo desde el punto de vista humanitario, como no podía ser de otra manera. Pero todo lo que no pase por la repatriación inmediata fomenta la llamada y la inmigración ilegal. Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Incluso con los menores no acompañados? Lo que te iba a decir, desde el punto de vista de Canarias no tenemos competencias en inmigración, solo en menores, ¿vale? ¿Dónde va a estar mejor un menor que con sus padres? Sí, pero a lo mejor con unas condiciones que no son las adecuadas. ¿Pero qué condiciones? ¿De dónde vienen la mayoría de los menores que tenemos aquí? Vienen de Marruecos. Marruecos no es un país en guerra. Vemos cómo Marruecos se ha gastado dinerales y dinerales en armamento, por ejemplo. ¿No podía Marruecos encargarse de sus menores? Digo yo. Si vienen aquí a Canarias, ¿qué pasa con los menores que vienen a Canarias? Yo me he sentado con los menores y he hablado en el Parque San Telmo de Gran Canaria. Cuando los menores llegan, no tienen control ninguno, no tienen control en los centros. Y cuando cumplen 18 años, les abren la puerta y les dan una patada. Y me decía un chico, cuando nos abren la puerta de los centros tenemos 2 posibilidades. Si somos buenos chicos, nos quedamos a dormir a la intemperie y no comemos. Pero si cometemos un delito, el juez nos pone un piso tutelado y dormimos bajo un techo. Con lo cual, el sistema es tan perverso que estamos haciendo que chicos que sean buenos los estamos convirtiendo en malos para poder dormir bajo un techo. Con lo cual, yo creo que ya basta de buenismo los niños con sus padres y los inmigrantes ilegales que lleguen repatriados a su país. Otro tema, acabamos de contar el veredicto de un juicio, un hombre de 84 años que ha sido condenado porque se ha demostrado que asesinó a su mujer. Vamos a hablar de violencia machista, que incluso en Canarias hay una ley, la Ley de Prevención y Protección Integral a las Mujeres contra la Violencia de Género. ¿Por qué ustedes cuestionan la violencia de género? Nosotros no cuestionamos la violencia, nosotros condenamos toda la violencia por igual. Nosotros lo que queremos es hacer una ley de violencia doméstica, ¿vale?, que incluya la agresión a niños, la agresión a hombres, la agresión a personas mayores. No creemos que haya que hacer esa diferencia. Nosotros somos el único partido político que quiere endurecer las penas a maltratadores, a violadores y asesinos de todo tipo. Pedimos la prisión permanente revisable y nos quedamos solos. Con la ley de solo sí es sí, que se modificó actualmente y ha puesto en la calle, en Canarias me parece que son 36 agresores sexuales que han visto rebajadas sus penas y 3 violadores han salido a la calle. ¿Vale? Solo nosotros levantamos la voz frente a ese tipo de acciones. Yo creo que ya está bien, porque de un lado se defiende este tipo de violencia y de otro lado se pone violadores en la calle. Lo único es que hay datos que afirman que, bueno, hasta del Consejo General del Poder Judicial, que son más las mujeres asesinadas por hombres que mujeres que asesinan a hombres. ¿No cree que es necesario algún tipo de protección hacia las mujeres o usted lo que plantea es? Yo lo que creo que es que dotar a la Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado
de medios para que contraten estos temas, porque el otro día vimos en prensa que decían que había que la dotación para luchar y proteger a las que denunciaban de violencia doméstica, oye, pues era insignificante, era absurdo. Claro que hay que defender a las mujeres y no negamos esa violencia que haya de hombre a mujer, pero también de mujer a hombre, de hombre a hombre, de hombre a mayor, de hombre a menor. Hay que luchar contra toda la violencia. Aquí tengo su programa electoral y en él pone que, bueno, si usted llega a gobernar, a ser presidente de Canarias o su partido a gobernarnos, usted cerraría el Instituto Canario de Igualdad. Sí, por claro, supuesto. hay muchas mujeres que sufren malos tratos, que lo han sufrido, familiares de víctimas. ¿Usted qué les dice a ellos? Nosotros le diremos que tenemos que tratarlos como una persona normal, ¿vale? Y tendrá ayudas de asuntos sociales. Lo que pasa es que no podemos permitir que los de 680 millones de euros que tiene la Consejería de Igualdad se malgasten y se dilapiden. No sé si sabe usted los 105.000 euros que se gastaron en el primer certamen de perreo feminista, por ejemplo, ¿vale? Con 3.200 dependientes muriendo el año pasado en Canarias en las listas de espera. Entonces, claro, igualdad sí, por supuesto, pero de todas las personas ante la ley, como decíamos antes. Precisamente viene usted ahora de estar en un acto con el vicepresidente de Castilla y León, de Juan García Gallardo. Él, en su comunidad, planteó, bueno, que si una mujer decide abortar, que porque no escuchaba el latido del feto antes de tomar esa decisión. Yo no sé si usted, si llega a ser presidente, también estaría en esa línea. ¿Qué opina de Nosotros lo que tenemos claro es que todas las políticas tienen que tener la perspectiva de familia. Todas las políticas tienen que ir encaminadas a ayudar a las familias. Y, por supuesto, en Castilla y León es un espejo en el que nos miramos todos los de Vox, porque vemos que es un espejo que está funcionando y que están legislando ya e incrementando la natalidad. Ellos no solo han tomado medidas como ese tipo, que fue muy llamativa, ¿no? Sí. También han bajado, por ejemplo, el IRPF, la base autonómica, le han eliminado las familias numerosas. Han dado, por ejemplo, los avales que comentamos a menores para que puedan crear una familia. Y lo que dice usted del latido fetal, simplemente era en el protocolo dar opción a una mujer a oír el latido del feto. No era ni una obligación, era simplemente una opción. Lo que yo no entiendo, ¿por qué pusieron el grito en el cielo? ¿Tienen miedo de descubrir que lo que tienen es un ser humano? ¿La gente que está en contra? No lo entiendo, la verdad. Por lo tanto, usted está en contra del aborto libre, que ahora acaba de avalar el Tribunal Constitucional en menos de 14 semanas. Bueno, el Tribunal Constitucional ha tenido varios votos de algunos que están en el tribunal, votos particulares, diciendo que era un disparate lo que habían hecho, ¿no? Diciendo que habían creado un derecho donde no lo hay. Solo la Constitución puede crear derechos. El Tribunal Constitucional, pues yo, la verdad, no lo entiendo, que llevaba 13 años una ley parada en el Constitucional y cuando se ha producido el cambio se aprobó en una semana. Me suena raro, y lo que me suena raro es que el propio PP se alegre de que una ley que llevara a la Constitucional se haya fallado en su contra. Yo estoy, por supuesto, en contra. Yo estoy a favor del derecho a la vida como Vox. Claro. También cuestionan el cambio climático, ¿me equivoco? Incluso en Canarias tenemos una ley de cambio climático. ¿Es necesaria esa ley? Vamos a ver. Nadie puede dudar que el clima cambia. El clima es cambiante, por supuesto. Se acaban de destinar 2.900 millones a la sequía. La M también nos reconoce cada 2 por 3 que hay un cambio climático. Es que, bueno, esto daría para un programa muy amplio. Brevemente, porque ya nos quedan unos minutos para aprovechar. Por supuesto. Mira, yo le comento. El mayor consumidor de agua de España, ¿sabe quién es? Es el mar. O sea, no podemos hablar de sequía cuando el agua que se destina al mar, con 2 crecidas del Ebro, las 2 crecidas que se producen normalmente del Ebro, cubriríamos toda la necesidad del agua del Levante. Eso es así, es un hecho contrastado. Ahora mismo en Fuerteventura tenemos cortes de agua que han tenido que salir turistas de hoteles porque no tienen agua, ¿vale? ¿Qué hay que hacer? Poner desaladoras. Con el tema del cambio climático, la ley dice que hay que gastar el 2% del PIB canario, es decir, más de 800 millones de euros en cambio climático. Nadie niega el cambio climático. Lo que pasa es que no podemos echar la culpa al CO2 emitido antropogénicamente porque no es real. O sea, Canarias, un ejemplo, emite, en caso que veamos el CO2 como enemigo de la humanidad, Canarias emite el 0,04 del CO2 mundial. Es decir, lo que emite China en 11 horas es lo que emite Canarias en un año. Si Canarias mañana se sucumbiría bajo el mar, no pasaría absolutamente nada. Pero aquí estamos fastidiando a los empresarios. Y siendo ahora incluso la ley del cambio climático exige poner como una lista de empresas. Ya sabemos lo que pasa cuando ponen una lista, que al final acabarán en multas. Por favor, un poco de sentido común y sobre todo dejar que los científicos entre ellos se pongan de acuerdo, que no ha pasado. El sí, ayer conocíamos que bueno, la encuesta que ha realizado le da que Vox entra en el Parlamento de Canarias. Ustedes tampoco se han fiado mucho de las encuestas del sí, pero no sé si confían en ellas, en las encuestas. Nosotros, voy a ser aquí muy politiqués, ¿no? Nosotros lo que queremos es las encuestas del 28 de mayo. Y las encuestas que vemos por la calle. Y ya nadie duda que nosotros vayamos a entrar en todas las instituciones. Bueno, pues ya me están avisando que queda un minuto y en este último minuto le invito, señor Galván, a que se dirija a su cámara para dirigirse a la audiencia y pedir el voto. Vale.
Pues ha llegado el momento de la verdad. Ha llegado el momento en que los canarios, con nuestro voto, decidamos qué Canarias queremos para los próximos 4 años. El 28 de mayo los canarios podemos decidir o lo de siempre, paro, pobreza, abandono, inseguridad, inmigración ilegal, listas de espera desorbitadas en sanidad y dependencia, gasto político inútil, o un voto seguro, un voto para aprovechar nuestros recursos, un voto para recuperar la seguridad en las calles, un voto que defienda nuestra pesca, nuestra ganadería, nuestra agricultura y nuestras tradiciones, que proteja el turismo y que baje impuestos a familias y empresas. Un voto de sentido común, con la familia puesta en el centro de todas las políticas públicas. Un voto que ponga a Canarias en el lugar que merece. Por lo tanto, el 28 de mayo, vota seguro, vota Vox. Nicasio Galván, candidato de Vox a la presidencia de Canarias, muchísimas gracias por contarnos. A ustedes por llamarme. Brevemente, ¿cuáles son las líneas de su programa electoral? Cuando quiera vuelvo. Terminamos así el informativo. Se quedan ya con los deportes y la previsión del tiempo, como cada noche nos la dan los compañeros de Una Hora Menos. Gracias por acompañarnos, que pasen una buena noche.